buenos días, amigas, amigos de los medios. En primer término, pues una disculpa por el retraso, pero creo que fueron testigos de que no nos dejaban entrar, ¿verdad? Ni a ustedes ni a nosotros. Bien, ese tema ya se está tratando, es un conjunto de ciudadanos que vienen de Tecámac y que vienen a solicitar la participación de la legislatura para que se les facilite el diálogo con las autoridades del municipio. Pero bueno, ya estamos en ese proceso. Les agradecemos el que hayan atendido esta invitación de la coalición Juntos Haremos Historia, y por esas razones que nos encontramos los diputados, diputadas del grupo parlamentario de Morena, los coordinadores del grupo parlamentario del PT, el diputado Armando Bautista, del PES, la diputada Julieta Villalpando, y nuestro propósito es dar a conocer a ustedes pues la posición que esta coalición tiene con respecto a una serie de acciones que el Ejecutivo ha realizado en lo que tiene que ver con el incremento al pasaje. Es un tema que desde el momento en que se anunció, todavía en el pleno ordinario anterior, nos manifestamos en cuanto a esa posibilidad, en virtud de que creemos que es una afectación a la economía popular, puesto que en el Estado de México sabemos que las tarifas para el transporte público son las más elevadas, cuando menos en relación a la Ciudad de México y a los municipios metropolitanos. Es un tema que desde luego nos preocupa mucho porque forma parte de la visión que tenemos en esta coalición de ir generando las mejores condiciones para ir recuperando pues no solamente la viabilidad en la movilidad de las personas en cuanto a la seguridad del transporte, sino también en cuanto a los precios justos, puesto que el banderazo ahora se pretende, porque todavía no entra en vigor, se pretende que el banderazo suba de 10 a 12 pesos, pero también sabemos que conforme va avanzando el kilometraje, va avanzando el costo del pasaje, y dadas las circunstancias geográficas y sobre todo de pues el desorden que hay en cuanto a los corredores industriales, a los campos de trabajo y las zonas de residencia de los trabajadores, hay casos donde se tienen que tomar hasta 3 autobuses para hacer transborde, y esto súmenle, estamos hablando de 3 banderazos de ida y 3 banderazos de salida, y esto es definitivamente un atentado a la economía popular. Por esas razones que nuestra posición en este momento es de rechazo, de solidaridad con la ciudadanía, y estaremos en condiciones de buscar la negociación con las autoridades correspondientes a efecto de que podamos, en primer término y dado el marco jurídico en el que nos movemos ahora, pues un acuerdo que nos permita que se pueda hacer un estudio a fondo de manera integral y que se revise realmente cuál es el costo-beneficio de una decisión que se vaya a tomar en este sentido. No descartamos que el sector de los autotransportistas pues también están haciendo los reclamos correspondientes por el alza de los combustibles, el alza de los precios en los insumos, en las refacciones, en fin, es un círculo vicioso que si no le damos atención en los dos sentidos, pues lógicamente que vamos a generar problemas lejos de resolverlos. Pero de entrada nos parece que es precipitada la decisión de incrementar de manera unilateral este monto al pasaje y no tomar en cuenta la opinión de la población
y desde luego tampoco se tomó en cuenta la opinión de los diputados. Ese es el propósito, dejar muy claro a través de ustedes ante la ciudadanía que la legislatura, cuando menos los diputados, diputadas de la coalición, no estamos de acuerdo con ese incremento, que lo que estamos haciendo es una invitación al Ejecutivo para que hagamos un estudio de fondo y poder dar una respuesta integral que ayude a unos, pero que garantice también a otros, a los que van a pagar el costo, un servicio de calidad, la seguridad sobre todo, pero también que se revisen las tarifas. Es muy importante que si nosotros estamos ya en un proceso de ajustes metropolitanos, en la Ciudad de México prácticamente el costo del pasaje se reduzca al 50% en promedio de lo que opera aquí en el Estado de México. Y nos parece que ese es un capítulo que también se tiene que tratar, porque el convenio metropolitano implica también esa materia, lo que tiene que ver con la movilidad, lo que tiene que ver consecuentemente con el transporte. Y creemos que es la oportunidad de que podamos homologar los costos en la movilidad tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Creemos que hay que ir a fondo en la revisión de este problema. Ese es el propósito central de esta invitación para compartirlo con ustedes y estamos a su disposición para cualquier pregunta que… Alternativas que estarían planteando el gobierno, porque los transportistas tienen estudios donde argumentan que pues, los insumos han subido y efectivamente pues, han subido, hemos visto todo lo que ha subido, pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Más presupuestos, subsidio, descuentos para sectores vulnerables o qué propondrían ustedes? A ver, lo que nosotros consideramos es que tenemos que tomar como base el criterio que se establece en el convenio metropolitano. A partir de ahí hay una serie de elementos que vale la pena estudiar a fondo. No podemos tener ciudadanos metropolitanos de primera y de segunda hablando de este tema. Y si vamos a buscar homologar aspectos que tienen que ver con el manejo de la seguridad pública, con el manejo de los residuos sólidos, con el manejo del cuidado al medio ambiente, pues también tenemos que cuidar lo relativo a la movilidad, así como también se están estableciendo mecanismos para el drenaje, para el agua, pues creemos que esto es básico. Estamos hablando de que en esta zona se movilizan del Estado de México a la Ciudad de México cerca de 7 millones de usuarios al día y el puro hecho de transportarse del Estado de México para llegar a la Ciudad de México les implica un costo muy alto si no ponemos nosotros una regulación que nos permita que finalmente se puedan generar, ya sea a través de los mecanismos que le funciona a la Ciudad de México. Sabemos que en la Ciudad de México hay subsidios, a todo el transporte público hay subsidios, al metro, ¿sí?, al tren ligero, al transporte del metrobús, al transporte público hay subsidios. Aquí en el Estado de México pues no está contemplado porque acabamos de aprobar el presupuesto de egresos y no se está contemplando nada al respecto. Todo se está dejando en manos del concesionario y el concesionario pues tiene razón, le están incrementando los insumos, etcétera, pues tienen la necesidad de buscar la forma de cómo recuperar, pero nos parece que también la contraprestación que se paga en la proporción que ellos demandan también requiere pues la calidad y el mejoramiento del servicio público. Algo que aquí se ha estado reclamando mucho es el problema de la inseguridad en el servicio público. Para nosotros también eso es fundamental. Por eso la propuesta es que se haga un estudio de manera integral en el marco del convenio metropolitano a efecto de que podamos atender, no de manera aislada,
el asunto que tiene que ver precisamente con la movilidad, que implica costos cada vez más altos para los usuarios. Diputado, preguntarle, entonces sería irreversible ya ese tarifazo, es decir, el Congreso no estaría haciendo ya nada para detenerlo, sé que es facultad del Ejecutivo, pero bueno, habían anunciado que podrían hacerlo y también que iban a citar a comparecer al secretario o tendrían una reunión con él. Si no tardaron en reaccionar a este tema y bueno, si podrían estar haciendo otras acciones, que bueno, su ámbito es el legislativo, estar buscando hacer una reforma, pero entiendo que por los tiempos parece que todo viene para el futuro, es decir, ya es irreversible esta tarifa, ¿no podrá hacer nada el Congreso mexiquense? No, nada es irreversible, digo, finalmente lo que estamos planteando aquí es un llamado público a las autoridades del gobierno central a efecto de que podamos platicar, que se arme una comisión de la legislatura, de los representantes de los transportistas y desde luego del Ejecutivo. ¿Qué es lo que habremos de plantear? Que se detenga la entrada en vigor de esta decisión. Insisto, no es un asunto que tenga que ver con una obligación legal, es una decisión administrativa y por lo tanto puede ser negociable. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Tener una entrevista con el secretario, obviamente, a efecto de hacerle la exposición y presentarle las razones, con el propósito de que se detenga la entrada en vigor de este incremento. Eso es lo que se puede hacer de inmediato y a partir de esa plática estar en condiciones de generar todo un programa de acciones que nos permitan incluso entrar en el terreno legislativo a efecto de poder regular ya este tipo de medidas y que no queden en manos única y exclusivamente del Ejecutivo porque se toman decisiones unilaterales. No, vamos, la invitación la vamos a hacer, ya nos pondremos de acuerdo, vamos a tener reunión los grupos para solicitarle la reunión, ya sea por grupos o en su caso en otro escenario, pero vamos a tener que hablar con ellos antes de que entre en vigor la tarifa. Ya entró en vigor a partir del 1 de enero. No hay una sola ruta que no cobre este ajuste de la tarifa y bueno, aparte de esto, el secretario de Movilidad expresó que no hay forma de hacer, de revertir este incremento dadas las condiciones actuales del transporte público. Y por otra parte, preguntar también por qué hasta ahora, entiendo que ustedes emitieron un exhorto y expresaron su rechazo a esta medida en diciembre previo a concluir el periodo ordinario, sin embargo salen hasta ahora a expresar esta inquietud todos como grupo parlamentario y bueno, esto ya entró en vigor, ya está pues vigente este ajuste tarifario, ¿no? La decisión de algunas rutas o algunos concesionarios está fuera del marco que ha señalado el secretario, así que finalmente más bien quienes lo están haciendo están fuera de ese marco. No, sí, bueno, por esa razón nosotros estamos ahora dando una posición de oposición y no, nunca es tarde, finalmente, reitero, no es una ley, ¿sí? Se ha pedido la entrevista desde siempre, desde siempre, que no se ha dado respuesta, es distinto, por esas razones que ahora hacemos acto de presencia en pleno y en bloque a efecto de que antes del 1 de febrero podamos tener ya estas reuniones. Están aquí igual haciendo públicamente un llamado, pero no traen una iniciativa en concreto sobre qué se va a hacer al respecto. Nos gustaría que nos dijeran qué tipo de reformas van a hacer para que esto sea realmente revertible, porque finalmente a quienes nos afecta pues son a los usuarios del transporte público, que no solo es la parte económica, sino también la inseguridad. Entonces, pues no trae usted ni siquiera un documento donde se haya hecho esta petición de entrevista con la autoridad competente
nos gustaría que nos demostrara que ver. realmente lo ha hecho. Yo creo que hay que poner en contexto esta conferencia. Nosotros estamos dando una posición ante la falta de respuesta de las autoridades y lo que estamos haciendo es una invitación a efecto, primero, de frenar esta medida, ¿sí? De suyo ya es una posición que tiene un valor derivado de que es la mayoría del Congreso la que está haciendo el planteamiento. ¿A qué estamos invitando? A que de manera conjunta nosotros tomemos en cuenta todos los elementos que deben intervenir en un acuerdo, porque tampoco se trata de decir esta es la iniciativa que vamos a tener que imponer. ¿Por qué? Porque son varios factores los que están en juego, no solamente son los servidores, en este caso del transporte público, que tampoco podemos desdeñar su derecho y su necesidad, pero mucho menos la afectación a la ciudadanía. De lo que se trata es de encontrar una respuesta integral para responder y resolver de fondo el problema que implica el que se estén tomando medidas unilaterales y que estén afectando la economía de la población. Ese es el propósito, no venimos aquí a decir esto es lo que nosotros queremos y vamos a imponer. Creo que el registro con el que nosotros hemos dado cuenta de todas y cada una de las acciones tiene que ver con que tenemos que encontrar de manera conjunta los resultados. Así que estamos en tiempo, ¿eh? Diputado. El Poder Legislativo, ante una cerrazón que se ha visto incluso del secretario de Movilidad, que se ha convertido en el abogado de los transportistas, y eso pues es fácil comprobarlo al ver que no recibió a ninguna comisión de ciudadanos que hizo estas marchas y tampoco parece que los ha querido recibir a ustedes. ¿Qué otros mecanismos jurídicos tiene el Poder Legislativo de alguna forma para también hacer valer el derecho de la ciudadanía al rechazo a este incremento, diputado? El mecanismo es precisamente la representación que nosotros tenemos y estamos aquí en esta posición como representantes de los ciudadanos en este problema que es un problema que puede convertirse en un conflicto de orden social. Lo que estamos planteando es precisamente el que ya a la brevedad nos sentemos con los responsables de las autoridades de la materia y podamos encontrar una respuesta viable a partir de que se frene este proceso. Eso es lo que estamos planteando. Nosotros podemos convocar aquí a comparecer al secretario, pero no se trata de que nos venga a dar la misma explicación que ya nos ha dado. Se trata de generar ya una mesa de trabajo a efecto de ir a fondo en una revisión de los mecanismos que se utilizan hasta el momento para poder determinar estos incrementos. Eso es lo que vamos a hacer. Diputado. Posibilidad de 8 días de que ya entre en vigor, bueno, o de que hagan, que apliquen este aumento, de hacer una reforma para evitarlo. En este momento la legislatura, si el gobierno del estado no atiende este llamado, ¿ustedes están en la posibilidad, lo tienen contemplado, de hacer una reforma para que no pueda entrar en estos 8 días, diputado? Sí, desde luego, miren, nosotros no tenemos duda de que en este periodo habremos de reunirnos con el secretario de Movilidad a efecto de poder estar ya trabajando. El día de mañana nosotros estaremos recibiendo una respuesta a una petición que ya se le hizo de qué día nos vamos a reunir, ¿sí? A efecto de tratar el tema. Así que no tenemos ninguna duda. Vuelvo al tema. Efectivamente, no se ha hecho caso de una serie de exhortos al respecto desde tribuna. Esto nos obliga a tener que salir y hablar directamente en estos términos a través de los medios. Diputado, en días pasados colectivos vinieron a hacer una serie de propuestas para que se las hagan llegar tanto ustedes como legislativos al Ejecutivo para frenar ese tarifas. ¿Ustedes ya recibieron a esos colectivos de ciudadanos o ya tomaron en cuenta esas? Sí, se han recibido ya se han recibido propuestas, sobre eso es sobre lo que estamos nosotros trabajando. ¿Alguien más ha recibido algún tema? ¿Quiénes no son? ¿Sí?
A ver, ¿tienes algún dato al respecto? Bueno, se han hecho conversatorios a partir precisamente de que se han recibido ya una serie de posiciones de los ciudadanos. Si ustedes recuerdan, hubo manifestaciones, recientemente hubo varias manifestaciones de los ciudadanos, donde diputados acompañaron en sus distritos esas manifestaciones de repudio, de rechazo, y derivado de eso fue que se acordó también tener esta conferencia, porque hemos logrado unificar el criterio entre los diputados que estamos aquí en esta coalición. Por esas razones de que no tenemos duda de que habremos de revertir en estos 8 días esa medida. Diputado. A través de diversos diputados se han hecho llegar y por eso es que las estamos estudiando, a efecto de que también a través de la comisión correspondiente se pueda marcar la posición. Diputado, buenos días. Algunos… De eso se trata, de eso se trata. Finalmente, los transportistas se acercaron a la Secretaría de Movilidad, le presentaron sus argumentos, a partir de lo que la Secretaría toma estas decisiones, pero en esa ruta nosotros no intervenimos. En otros momentos hemos estado interviniendo a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Nazario, pero para otros temas, y se han podido resolver. Para este caso en específico no se tomó en cuenta a los diputados y por esas razones que estamos llamando al secretario para que podamos platicar al respecto y conocer los argumentos, desde luego. Diputado, los transportistas están diciendo también que el tema de la irregularidad es un problema que no se ha resuelto, que de hecho si no hubiera irregulares ellos podrían hasta bajar la tarifa. El problema también es que está politizado el tema, muchos funcionarios y exfuncionarios públicos tienen metidas las manos en el transporte e intereses. ¿Ustedes han pensado hacer algo para revertir este problema, para de verdad sacar al transporte irregular de las calles? A ver, si esto está politizado, será por otros intereses. Nuestra responsabilidad como diputados es generar las mejores normas y sobre todo dejar a salvo los derechos fundamentales, en este caso de los usuarios, porque estamos hablando de millones de usuarios que se ven afectados. Los transportistas tendrán a salvo también sus derechos a partir de que podamos, reitero, un encuentro integral, porque de lo contrario el acuerdo no puede ser unilateral como lo están planteando. Y quienes tengan intereses políticos pues tendrán que tomar sus medidas y sacar las manos, obviamente, o si no, la propia legislatura, con la norma que pueda generar, tendrá que establecer mejores condiciones en el trato. No te escucho, ¿cuántos? ¿Hacer algo al respecto, por lo menos algún llamamiento a la autoridad para que salgan? No tenemos el dato, pero es parte de lo que habremos de platicar con el secretario. Que pudieran decir más o menos de cuánto podría ser. No tenemos ningún dato. Reitero, el presupuesto de egresos no contempla ningún subsidio al respecto. Esto sería algo nuevo y no necesariamente es la solución. Yo ponía como ejemplo el subsidio que hay en la Ciudad de México, pero también hay otros mecanismos que nos pueden homologar en cuanto al servicio que se presta en la Ciudad de México, con el que se presta, pues definitivamente los que genera el compromiso que los propios prestadores de servicio hacen y que tiene que ver con los compromisos legales que se han establecido de décadas a la fecha. Aquí se estaría iniciando un proceso, entonces tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana ya el servicio se pueda dar en los mismos términos que la Ciudad de México. Yo reitero, esto es para revisarse y para buscar desde luego una respuesta en el marco del convenio metropolitano. Diputado.
¿Ustedes podrían a lo mejor con esto pues frenarlas hasta que ellos no les den una respuesta en cuanto a este tema del tarifazo o simplemente son temas aparte? No, finalmente no podemos nosotros caer en una posición que vulgarice el trabajo legislativo. Aquí no se trata de presionar, se trata de resolver. Este es un tema que tiene su propia naturaleza, tiene su propia ruta y así lo habremos de resolver. Diputado, aquí es lo siguiente, ya el incremento ya se está aplicando. ¿Cuál es el mensaje? Que se pague o no se pague ese aumento del 20%. ¿Cuál es el mensaje hacia la autoridad gubernamental que está tolerando este aumento sin entrar en vigor, que supuestamente está planeado para febrero, pero ahorita ya está en vigor? Por eso reiteramos, estamos haciendo una demanda a la propia autoridad a que haga cumplir sus acuerdos. Si ellos ya habían determinado que esto entrara en vigor en febrero, no entendemos por qué están permitiendo que no es generalizado el tema, pero sí algunas rutas, algunas empresas, pues ya se están saltando la reja y empiezan a cobrar indebidamente. Ellos son los que tienen que poner el orden. ¿El usuario tendría que pagar ese incremento, sí o no? Nuestra opinión es que no, por eso lo estamos planteando, que no lo debe pagar. De los choferes, de los camiones, de hecho ayer se dio un caso que un chofer de hecho insultó a una señora por este mismo hecho al no querer pagar los 12 pesos que le exigía. Por eso son los temas que se derivan de la falta de gobernabilidad en un ejercicio que pudiera tener una conducción adecuada si la autoridad no solamente suelta el anuncio, sino que lo regula y se entiende que debe tener personal para estar vigilando que no se cometan estos abusos, ¿no? Y es cuando nosotros estamos ya demandando que la autoridad primero cumpla puntualmente con lo que acuerda y mientras no entre en vigor no tiene por qué estarse cobrando nada. Y es lo que nos da la oportunidad de pedir que se dé por cancelado o cuando menos se detenga durante un tiempo mientras se analiza a fondo este incremento. Son casos particulares que se están dando y de eso se deriva la molestia ciudadana y por eso nosotros estamos atentos a lo que los ciudadanos vienen a plantearnos. Diputado, que el secretario sea receptivo a su demanda, porque con los grupos que se han manifestado ha cerrado la puerta, el propio gobernador se rehusó a abordar este tema con los medios de comunicación, en realidad se ha cerrado la puerta del lado del Ejecutivo a este llamamiento a la sociedad. Pues lamentamos que sea así, pero no perdamos de vista que quienes estamos aquí representamos a millones de mexiquenses y entonces no es lo mismo el que vaya a tratar con los representantes de millones de mexiquenses a el trato que le da a grupos organizados de ciudadanos a los cuales indebidamente pues no presta oídos. Nos parece en consecuencia que hay una gran diferencia cualitativa en el trato y por esas razones que nosotros tomamos el toro por los cuernos y vamos a hablar con ellos al respecto. Diputado, ante la falta de interés de las autoridades gubernamentales de reunirse con ustedes para tratar este tema, ¿no contemplan ustedes la posibilidad de reunirse directamente con los líderes sindicales, líderes transportistas? Hasta el momento no ha habido una negativa del secretario para reunirse, apenas lo vamos a plantear. Se le han hecho exhortos para que tome medidas, no los han atendido, entonces nos habremos de reunir directamente con él para tomar los acuerdos. O sea, con los líderes nada. En su momento. Primero vamos a ver con el secretario porque fue el que tomó la medida, él nos dará la explicación y si hay necesidad de que nos reunamos con los líderes, nos vamos a reunir con los líderes también. ¿Desde cuándo solicitaron ustedes la reunión con el secretario? Apenas la vamos a solicitar. Ah, ¿no la han solicitado? Sí, apenas la vamos a solicitar el día de mañana y en esta semana tendremos la respuesta. Sí, ahorita tocamos otro tema, si me parece, Violeta.
aumento a la tarifa de este transporte, ¿también tendrían en mente, pues, en la reunión hipotéticamente que vayan a tener, pues, tocar este tema? Y también el secretario había mencionado en una ocasión en una entrevista que las manifestaciones, pues, no son la solución a esta situación. También me gustaría saber qué opina al respecto de esas palabras. Bueno, si no hay respuesta a una demanda ciudadana, yo creo que la manifestación es un derecho inalienable de los ciudadanos, para efecto de que se les escuche. Nosotros simplemente queremos atenuar que haya una movilización social si se puede resolver esto de otra manera, pero tampoco nosotros vamos a llamar a la población a que no se manifieste. La manifestación es un derecho, reitero, inalienable, y que si no se atiende al pueblo, pues tendrá que manifestarse. Simplemente, ustedes lo vieron hace un momento, aquí había unos manifestantes por otra razón y pues los atendemos. Por esas razones que nos permitieron la entrada a todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que atender y tenemos que dar respuestas. Lo mismo tendrán que hacer cualquier tipo de autoridades, de cualquier nivel, federales, estatales, municipales. Creemos que estamos en otros tiempos y hay que abrirse a escuchar a la ciudadanía. Así que por ese lado no nos preocupa a nosotros, ojalá que ellos se ocupen de que no haya este tipo de manifestaciones. No podemos decir que no se manifiesten cuando las cosas están tan mal manejadas, así que queremos coadyuvar a que las cosas se corrijan. Pues igual ellos se van a manifestar en razón de sus derechos, también hay que escucharlos, ¿sí? No sé, sobre el tema, ¿ya nada? Violeta. De otro tema, y tomando en cuenta que usted creo que sigue al frente del Consejo Estatal de Morena, se ha venido, y que no hay dirigencia a quien dirigirse, digamos, en el Estado de México, que prácticamente el partido está acéfalo, que nos pueda dar una opinión en torno a este tema de que ya viene una posible renovación, que hay al parecer una disputa interna para quitar, dice Jacob Polensky, Berta Luján. Bueno, ¿cuál es el camino que se va a seguir aquí en el Estado de México, en Morena, y cuál es la opinión en torno al posible cambio de la dirigente nacional? A ver, el partido es más y está muy por encima de cualquier interés legítimo de dirigentes o de militantes del partido. Y el máximo órgano de decisión del partido es el Congreso Nacional. El próximo 26, domingo 26, habrá un Congreso Nacional extraordinario, ahí se van a dirimir todo este tipo de diferencias. Entonces, nosotros en el Estado de México, pues somos 400 y tantos delegados al Congreso, que somos los integrantes del Congreso, del Consejo Estatal, ahí estaremos presentes y ahí estaremos dando nuestra opinión. Yo creo que es un tema muy interno del partido que se va a resolver en el seno del partido y en la máxima instancia que es el Congreso. No, claro, lo que se determine por el Congreso Nacional es lo que tendrá que derivarse en todos los estados, puesto que este es un partido nacional y es un partido cuyos acuerdos se toman en esa instancia y se tienen que acatar en las instancias estatales y municipales. Estaremos atentos a lo que ahí se acuerde. ¿Perdón? Se marcarán ahí los procedimientos, se determinarán las convocatorias y se establecerán los tiempos. Diputado, también para saber cuáles son los temas que van a estar abordando, no sé si ya tengan definida la lista de comisiones que van a estar trabajando en este receso, aparte de lo que se va a abordar en el extraordinario, ¿qué temas son los que van a dictaminarse? Hay un calendario de aproximadamente 90 iniciativas que están en comisiones. La Junta de Coordinación Política, a propuesta de los coordinadores, presenta cuáles son sus prioridades y por pilares nosotros estamos estableciendo cómo se van a tratar. A partir de la próxima semana se iniciará la nueva etapa. Mientras tanto, las comisiones están trabajando. Simple y sencillamente la dictaminación es la que tendrá que resolverse
de acuerdo a las prioridades a partir de la próxima semana. Bueno, tenemos un conjunto de aproximadamente 36 prioridades y que tienen que ver con asuntos relativos, desde luego, a modificaciones a la ley orgánica municipal, a la ley orgánica del Poder Legislativo, a la ley orgánica del Poder Judicial, y tenemos desde luego también planteamientos para poder ir corrigiendo diversas acciones que operan en el marco de leyes obsoletas, como es lo relativo a los estacionamientos, es lo relativo a atender a los grupos vulnerables. En fin, son muy variados los temas y estaremos nosotros dándoles su orden prioritario de acuerdo a como lo esté demandando la realidad que estamos enfrentando. Son en términos generales los temas. Ya la próxima semana se dará a conocer el semáforo de cómo se van a ordenar y cómo se van a ir desahogando. También el Ejecutivo tiene 7 iniciativas, que la mayoría de esas iniciativas son donaciones de ayuntamientos o del propio Ejecutivo Estatal a ayuntamientos para algunas escuelas, predios, para alguna institución que sea de utilidad para los municipios. Sobre todo esos son los tipos de iniciativas que han llegado del Ejecutivo. Hay 2 iniciativas ciudadanas que también se van a atender. Diputado, ¿cuál es su postura respecto al manejo que se está haciendo sobre el avión presidencial? Pues sí, ¿no? Es una invitación, pues cuando menos todos los que estamos aquí vamos a comprar nuestro cachito, pues nos parece que hay una buena sorpresa en ese sentido. Va a haber buenas sorpresas, tengan la seguridad de que no es una vacilada, va a haber algo. ¿Mandé? No se define todavía. ¿Sí? Muchas gracias.